Hola querido amigo, querida amiga, vamos a tener una serie de diálogos con nuestro Dios y hoy vamos a tocar un diálogo con Dios acerca de la vida después de la muerte. Dime Señor, ¿cómo puedo saber qué le sucederá a mis seres queridos que no hayan muerto? ¿Dónde puedo encontrar la verdad acerca de la muerte? Dios nos responde en Isaías 45:11, así dice Jehová, preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Dime entonces, Señor, si la gente muere de veras o si la muerte es tan solo un cambio de nuestra vida material, algún otro plano de existencia. Querido amigo, Dios nos responde en Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Entonces, Señor, ¿es la muerte el fin de los que mueren o volverán de nuevo a vivir? Dios nos responde, mi querido amigo, en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 25 al 29. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Señor, sabemos el momento en que nuestros amados mueren, pero ¿cuándo volverán a vivir? ¿Cuándo oirán la voz de Jesús y saldrán a sus tumbas? En Job capítulo 14 versículo 12 nos dice, así el hombre yace y vuelve a levantarse hasta que no haya el cielo. No despertarán ni se levantarán de su sueño. ¿Cuándo dejarán los cielos de existir? Dios nos responde en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes truendos y los elementos ardiendo serán deshechos. Entonces, cuando venga el día del Señor, ¿volverán a vivir los muertos? Dios nos responde en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es consolador saber que se levantarán de nuevo. Pero ¿dónde permanecen desde el momento de la muerte hasta la venida de Cristo? Dios nos responde en Job capítulo 17 versículo 13, sí, yo espero. El Seol es mi casa. Y en Juan capítulo 5 versículo 18 nos responde diciendo, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Interesante. La muerte, en Apocalipsis capítulo 20 versículos 13 nos dice, la muerte y el Hades, es decir, el mundo de los muertos y el sepulcro, entregaron a los muertos que había en ellos. Sé que el cuerpo baja al sepulcro, lo entendí, Señor, pero ¿qué le sucede al espíritu? ¿A dónde va? Dios nos responde en Eclesiastés capítulo 12 versículo 7, y él vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Sí, he oído que hay cierta porción inmaterial del hombre que se va al cielo en el momento de la muerte. Esos espíritus deben ser muy felices. Me imagino que te alaban día y noche. ¿No es así, Señor? Dios nos responde en el libro de Salmos capítulo 115 versículo 17, no alabará los muertos a Dios, ni cuando desciendan del cielo. Y en el libro de Salmos capítulo 6 versículo 5 nos dice, en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, es decir, en el mundo de los muertos y en el sepulcro, ¿quién te alabará? Entonces, Señor, si los espíritus de los muertos no te pueden alabar, entonces no han de poseer ninguna inteligencia ni poder de pensar, ya que todos en el cielo te alabarán. ¿No son capaces de amar los espíritus de los justos o los espíritus de los malvados capaces de odiar después de la muerte? Dios nos responde en Eclesiastés capítulo 9 versículo 16, su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Pero ¿no posee el hombre una existencia consciente, inmaterial, una especie del yo inteligente que sigue viviendo después de la muerte hasta la resurrección? Dios nos responde en Eclesiastés capítulo 9 versículo 5, los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. ¿No pueden los muertos pensar ni siquiera un poquito? Dios nos responde en Salmos capítulo 146 versículo 4, pues sale su aliento y vuelve la tierra, de ese mismo día perecen sus pensamientos. Alguien me aseguró que los espíritus de los muertos pueden ver
a lo que sus hijos y parientes están haciendo, y que hasta pueden comunicarse con ellos. Si los muertos nada saben, ¿cómo pueden entonces saber lo que los vivos hacen? Querido amigo, Dios nos responde en Job capítulo 14 versículo 21: sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá, o serán humillados y no entenderán de ello. Entonces, ¿qué espíritu es el que vuelve a Dios en el momento de morir? Dios nos responde en Salmos capítulo 104 versículo 29 y 30: les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo, envías tu espíritu, son creados. La palabra espíritu se ha traducido del término original que significa literalmente viento o soplo, y cuando se aplica al hombre significa el aliento de vida que hace de un cuerpo perfecto un alma viviente. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 2 versículo 7. Este espíritu o aliento de vida en el hombre no debiera confundirse con los ángeles buenos ni con los ángeles malos, a los cuales se llama espíritus, ni con el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Entonces, alguien debe haberme dicho una mentira al afirmar que los muertos se aparecen como espíritus ante los vivos. ¿Es cierto eso? Dios nos responde en Ezequiel capítulo 13 versículo 3 y 6. Así ha dicho Jehová: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová los envió. Entonces, ¿quiénes son los espíritus que aparecen en cuartos oscuros e imitan a los muertos? Dios nos responde en Apocalipsis capítulo 16 versículo 14. Son espíritus de demonios que hacen señales. ¿Es el diablo entonces el responsable de esas mentiras del espiritismo, Señor? Dios nos responde en San Juan capítulo 8 versículo 44: cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cuál es su primera mentira? Dios nos responde en Génesis capítulo 3 versículo 4. Entonces la serpiente, es decir, el diablo, dijo a la mujer, es decir, a Eva: no moriréis. ¿Qué debo hacer cuando los espíritus de los demonios que aparezcan representando a los muertos, o que se me aparezcan a mí representando a los muertos? Ay, Dios mío, escúchame bien lo que dice el Señor en Isaías capítulo 8 versículo 19 y 20. Si os dijeren: preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios, a la ley y al testimonio? Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Sí, Señor, creo lo que tú dices, que entendí, pero explícame lo que se refiere el alma. Dios nos responde en Génesis capítulo 2 versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Ok, ¿qué es el alma entonces? Porque todo el que quiera salvar su vida, es decir, el alma, la perderá. Y todo el que perdiere su vida, es decir, su alma, por causa de mí, la hallará. Nos lo responde Dios en Mateo 16, 25. En Deuteronomio 10, 22 también nos dice el Señor: y los hijos de José que le nacieron en Egipto fueron 2 almas. Todas las almas, personas, ¿ok? Se refiere a personas. Y en Génesis 46, 27 nos dice: de la casa de Jacob que vinieron a Egipto fueron 70. Entonces, Señor, ¿puede morir el alma? El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:14. Y toda alma viviente de los que habían en el mar murió. Dios nos habla a través de la palabra de Dios. Nos lo dice en Apocalipsis 16:13, ¿ok? Y en Mateo 10:28 nos dice: temed más bien aquel que pueda destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y en Salmos 49:15 nos dice: empero Dios redimirá mi alma del poder de la sepultura. Mi querido amigo, mi querida amiga, la palabra alma ha sido traducida en la expresión original que significa vida, personas, aliento, emociones o mente. Un total de unas 1000 veces, y en ninguna de estas numerosas ocasiones
se la describe como inmortal o que esté sujeta a la muerte. Entonces, Señor, ¿por qué hay tantos poemas, cantos o escritos de filósofos que hablan del alma inmortal? ¿No es inmortal acaso el hombre? Dios nos responde en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 15 y 16, y mira lo que nos dice, escúchame bien. Dios nos dice en su palabra, la cual en su tiempo, a su tiempo mostrará el bienaventurado y soplo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad. Señor, si tú eres el único que tiene inmortalidad, entonces ¿el alma debe ser inmortal? ¿Es correcto decir esto? Dios nos responde en Job capítulo 4 versículo 17, ¿acaso el mortal será más justo que Dios? ¿Cómo puede entonces el hombre, Señor, adquirir inmortalidad? ¿Habrá elixir de la juventud? Dios nos responde en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 10, Jesucristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y en Romanos 6:23 nos dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero Señor, discúlpame, ahora estoy confundido. He aceptado a Jesucristo como mi Salvador y por lo tanto poseo la vida eterna. ¿No significa eso que también soy inmortal? Dios nos responde en San Juan capítulo 6 versículo 54, el que come de mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, yo le resucitaré en el día postrero. Sí, Señor, pero tú también nos has dicho en San Juan 3:16 que todo el que cree tenga vida eterna. Yo creo en Cristo. ¿No soy por eso inmortal? Mi querido amigo, Dios nos responde en San Juan capítulo 6 versículo 40. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Creo que entiendo. Entonces, ¿quieres decir que la vida eterna es nuestra por fe ahora? ¿Y que lograremos de ser inmortales al resucitar en el día postrero? Dios nos responde en el libro de 1 Corintios capítulo 15 versículo 51 al 54. Todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya visto de incorrupción y esto mortal se haya visto de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Qué sucederá si no hubiera resurrección? Una pregunta interesante. ¿Qué sucederá, Señor, si no hubiera resurrección? Dios nos responde en 1 Corintios capítulo 15 versículos 16 al 18. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que duermen perecieron. Se acabó. Permítame asegurarme de que te he comprendido correctamente, Señor. Cuando el hombre muere, tú lo retiras del Espíritu de Dios. El cuerpo se convierte de nuevo en polvo y los pensamientos cesan. El alma deja de existir. Luego, desde el momento de la muerte hasta la venida de Jesús, los muertos están inconscientes. Cuando venga Cristo, el Espíritu volverá al cuerpo resucitado y glorificado, y los muertos vivirán de nuevo. ¿Estoy en lo cierto, Señor? Dios nos responde en 1 Corintios capítulo 15 versículo 22 y 23. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Permíteme asegurarme de que te he comprendido correctamente, Señor. Cuando el hombre muere, tú le retiras el espíritu de vida. El cuerpo se convierte de nuevo en polvo y los pensamientos cesan. Hasta ahí estamos correctos. El alma deja de existir. Luego, desde el momento de la muerte hasta la venida de Jesús, los muertos están inconscientes. Cuando venga en Cristo, el espíritu volverá al cuerpo resucitado y glorificado, y los muertos vivirán de nuevo. ¿Estoy en lo cierto, Señor? Dios nos responde en 1 Corintios capítulo 15 versículos 22 y 23. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Primero Cristo las primicias, luego los que son el de Cristo en su venida.
Entonces la muerte debe ser algo así como quedarse dormido y despertar en la resurrección. Dios nos responde. San Juan capítulo 11 versículo 11 al 14. Les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Sin embargo, en Hechos capítulo 7 versículos 50 y 60 nos dice: y apedreaban a Esteban y durmió. Y en Daniel 12:2 nos dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Señor, me provoca sentimientos extraños el pensar que los muertos están en sus tumbas sin saber nada. ¿No hay riesgo de que algunos de ellos sean olvidados en la resurrección y se pierdan? Gracias, Señor, por este pensamiento reconfortante. Entonces, según tu palabra, los malvados no están sufriendo ningún castigo ahora mismo, ¿verdad? Dios nos responde en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Sabe el Señor reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y en Job capítulo 3 versículo 17 nos dice: allí, es decir, en el sepulcro, los impíos dejan de perturbar, allí descansan los de agotadas fuerzas. Si los malvados no están sufriendo castigo ahora, entonces tampoco los justos están en el cielo. ¿No es así, Señor? Dios nos responde en Hechos capítulo 2 versículo 34. David no subió a los cielos. Entonces, Señor, ¿qué le sucedió a los otros justos? ¿Ha recibido alguno de ellos la inmortalidad que se les prometió? Dios nos responde en Hebreos capítulo 11 versículos 39 y 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Qué maravilloso es pensar que Dios, nuestro Padre, nos hace perfectos y nos llevará al cielo junto con todos los demás salvados. Qué maravilloso será volver al hogar. Pero ¿cuándo recibiremos nuestra recompensa? Dios nos responde en Mateo capítulo 16 versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria del Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Y en Apocalipsis 22:12 nos dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Estaba el apóstol San Pablo de acuerdo con esto? ¿Esperaba también recibir una corona cuando viniera el Señor? Pues nos dice nuestro querido amigo en 2 Timoteo capítulo 4 versículos 6 al 8: el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y en Filipenses capítulo 3 versículo 11 nos dice: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Oh, gracias, Señor, estas verdades son de gran consuelo para mí. Pero permíteme hacerte una pregunta más. Después de la resurrección, ¿seguirá existiendo la muerte para los hijos de Dios? Dios nos responde en Apocalipsis 21:4: y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Señor, quiero estar contigo allí. He decidido que por tu gracia dejaré de lado toda noción falsa y pensamiento malvado, y te seguiré solamente a ti, aunque esto signifique abandonar amigos, parientes o antiguos maestros bien intencionados. Según Lucas capítulo 14 versículo 14, Dios nos dice: serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Mi querido amigo, mi querida amiga, hoy hemos tocado un diálogo con Dios sobre la vida después de la muerte, y hoy pudimos haber respondido a alguna de tus preguntas, de tus incógnitas que has tenido sobre este tema. Yo las tenía muchas de ellas. Mi padre dejó de ser mediante esta pandemia, pero ¿sabes algo? Yo estoy seguro que a mi padre lo volveré a ver muy pronto, cuando Cristo venga por segunda vez, y lo veré ese milagro de la resurrección, y podré abrazarlo nuevamente y vivir con él para siempre. Que Dios te bendiga, que Dios pueda ayudarte a poder encontrarte con él cada día, y seguiremos estudiando la siguiente lección, conversando y dialogando con nuestro Dios sobre otros temas. No te dejes de suscribir y quédate con nosotros. Conmigo será hasta la próxima. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Bye bye.